Les saludo a alumnos de sexto después de este periodo que no nos habíamos visto. Ahora, al retornar de mi enfermedad, quiero que nos actualicemos en los temas correspondientes a matemáticas. Vamos a repasar un poco las fracciones propias e iremos directamente al tema de la fracción impropia. Tienes en tu cuaderno la tarea que era la representación de un sexto y también de 4/5. Partamos por un sexto. ¿Qué tipo de fracción era un sexto? Una fracción propia. ¿Por qué era una fracción propia? Porque el numerador, que es lo que te estoy mostrando con la flechita, es más chico que el denominador que está abajo. Y ahí tenemos la fracción propia. ¿Y qué habíamos dicho de estas fracciones propias? Que se pueden representar usando pictogramas o la recta numérica. Veamos la representación de un sexto usando pictograma. Si uso pictograma, puedo usar un círculo o puedo usar una barrita. Todas las fracciones propias se pueden representar usando una sola barrita, porque son menores que la unidad, menores que 1. Necesito entonces dividirla en 6 partes iguales. Supongamos que las 6 partes son iguales. Primero que nada, el denominador te indica el total de partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. De las cuales el numerador 1 me indica que tengo que marcar una sola parte, cualquiera. Ahí está. Ahí tenemos la representación de un sexto. Otra forma de representar un sexto sería en la recta numérica. Como te dije recién, las fracciones propias son siempre más chicas que un entero. Por lo tanto, estoy entre 0 y 1. Nunca va a valer más que 1, así que nunca me va a salir por acá. Como las fracciones propias son menores que un entero, las represento con una sola barrita o en la recta numérica entre 0 y 1. Necesito entonces también dividir el entero en 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 partes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. La primera parte es un sexto, que es lo que yo quiero representar. La segunda parte, hasta acá, ese corresponde a 2 sextos. Si avanzo, voy a llegar a 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos y finalmente 6 sextos, que es lo que corresponde a un entero. Entonces tenemos nuestra representación de la fracción propia, un sexto de dos formas distintas. ¿Cuál sería un sexto entonces? Si lo marcas con un puntito ahí. Ese es un sexto. Y si lo hubiese querido representar con un círculo me habría costado más, pero también se puede hacer. Y este círculo hay que dividirlo desde el centro en 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 partes. No me quedaron muy regulares, pero la idea es que sean iguales las partes.
Y como es un sexto, tengo que marcar cualquiera de las 6 partes. Entonces ahí estoy marcando un sexto. Los famosos pictogramas son dibujos, o sea, la barrita y el círculo. Y esta representación que te estoy mostrando con la flechita roja aquí en el medio es la recta numérica. Y esta es la representación de la fracción propia, un sexto. Y este un sexto, que está aquí, se puede entender también como una división. 1 dividido por 6. Ese es el significado de la fracción. La parte que divide es siempre el denominador. ¿Te das cuenta? El denominador es 6, por lo tanto dividido por 6. 1 dividido por 6. La otra fracción que tenías que representar en tu tarea era 4/5. 4 partido por 5. ¿Qué tipo de fracción es? Una fracción propia. Porque el numerador 4 es más chico que 5. Y esto hay que identificarlo al mirar. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que yo puedo hacer la representación con una barrita o con un solo círculo. Si elijo hacerlo con una barrita, entonces voy a necesitar una sola y nunca más de una sola barrita, porque es una fracción, como te dije, propia. ¿Cuántas partes tienen que ser para dividir la barrita? El denominador me dice, divida en 5 partes. Hagámosle caso entonces. 1, 2, 3, 4 y 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5 partes. Tú puedes usar los cuadraditos del cuaderno y vas corrigiendo tu tarea. Y entonces tengo que marcar 4. El numerador 4 me dice, tome o marque 4 de las 5 partes. Vamos a eso entonces. 1, 2, 3, 4. Y esa es la representación entonces de 4/5. Y en la recta numérica, ¿cómo serían los 4/5? ¿Qué tipo de fracción dijimos que era esta? ¿Qué tipo de fracción dijimos que era? Muy bien, una fracción propia, porque el numerador es más chico que el denominador. Y una fracción propia, hace nada te lo recordé, va a estar siempre entre 0 y 1. Así que tenemos que poner el 0 y tenemos que determinar aquí el 1. Y no hace falta el 2, el 3, el 4, porque no va a ser mayor a un entero. Entonces necesito saber cuántas partes para repartir este entero que está aquí. Ahí hay un entero. ¿Cuántas partes? El denominador me dice divide en 5 partes. Igual como me lo dijo aquí en la barrita, 5 partes. 1, 2, 3, 4 y 5 partes. ¿Dónde va a estar el 4/5? Aquí tengo 1/5, el primero. 2/5. 3/5. Pero a mí me están pidiendo justamente este que está aquí, que te estoy marcando, que es 4/5. Y está respondido. Que se note dónde marcaste ahí. 4/5. Entonces, el puntito negro indica la fracción propia 4/5. Y hemos respondido tu tarea. Hoy tenemos que avanzar también hacia las fracciones impropias. Así que pon en tu cuaderno, registra tu materia
lo que son las fracciones impropias. Impropias. ¿Cuáles son las fracciones impropias? Tienen cierta diferencia. Yo te voy a mostrar una fracción impropia. Por ejemplo, 3 medios. ¿Qué hace que esta sea una fracción impropia? Una vez más, observemos la relación que hay entre los números. 3 es más grande, esta vez el numerador es más grande que el denominador. Cada vez que el numerador es más grande que el denominador, entonces tú estás enfrente de una fracción impropia. Y ahora vamos a ver de qué se trata esto. Partamos por hacer su representación. Para hacer su representación, nada mejor que encontrar cuál es el número mixto al que me va a llevar la fracción impropia 3 medios. O sea, que yo la puedo transformar esa fracción en un número mixto. Mixto que tiene 2 partes. Número mixto que tiene 2 partes. ¿Cómo vamos a encontrar el número mixto? Resulta que 3 medios significa 3 dividido por 2. Hay que saber dividir. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 3? 3 medios es lo mismo que decir 3 dividido por 2. ¿Recuerdas? El denominador es lo que divide. El denominador divide. El denominador es 2, divides por 2. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 3? Una vez. Ahora multiplicamos. 1 por 2, 2. Y hacemos la resta. De 2 para llegar a 3 te falta 1. Con eso se puede construir el número mixto. Se llama número mixto porque tiene una parte entera, el 1, que lo anotamos grande. Un entero. Viene de aquí, del cociente. Y tiene también una parte fraccionaria. ¿De dónde sacamos la parte fraccionaria? Estamos dividiendo por 2. Así que el denominador es 2. El denominador aquí es 2. Colocamos al tiro el denominador. ¿Y de dónde sacamos el numerador de la parte fraccionaria? El numerador de la parte fraccionaria sale de aquí. Este va a ser el numerador correspondiente a la parte fraccionaria. En este caso el numerador va a ser 1. Pon atención, te lo explico de nuevo. Toda fracción impropia tiene el numerador más grande que el denominador. Eso significa que la puedo llevar a un número mixto. Para encontrar el número mixto tengo que hacer la división que se representa. 3 dividido por 2. 3 dividido por 2. Al hacer la división, 2 en 3 cabe una vez. 1 por 2 son 2. De 2 para llegar a 3 me sobra 1. Eso es lo que se llama residuo. Bien, este cociente me dice que hay un entero, pero un poco más del entero. Y ese poco más está representado por la fracción 1/2. El denominador en la fracción, que aquí está dividiendo, se pone dividiendo. Y el residuo pasa a ser el numerador de la parte fraccionaria. El número mixto tiene una parte entera, un entero, y una parte fraccionaria, un medio. ¿Ya? Un entero más un medio. ¿Cómo se puede representar? Cópialo en tu cuaderno. Representación. La representación gráfica puede hacerse
también con pictogramas o dibujos o en la línea recta. Si lo voy a hacer con pictogramas, puedo usar barritas o circulitos. Siempre es más fácil con barritas. Aquí yo lo estoy haciendo con un círculo. Y como me dicen aquí que está dividiendo por 2, ¿te fijas? Aquí me dice un entero, un medio. Entonces hay que dividirlo por 2. O sea, partirlo por la mitad. Y luego me piden lo que aquí dice, que se marque 1 completo, entero. Así que aquí lo estoy marcando. Marco las dos partes y tengo uno que está entero. Y además la parte fraccionaria que corresponde a una parte de esta circunferencia que está aquí, que es la mitad. Así que vamos a marcar la mitad. Y ahí tenemos un entero, un medio. ¿Ya? Y esa es la representación en pictograma. Esto es lo que le llaman pictograma. O sea, con dibujito. Pero también lo puedo representar en la línea recta. Si lo voy a representar en la línea recta, aquí viene mi línea recta. Esta vez, a diferencia de las fracciones propias, voy a necesitar más de un entero. Más de un entero porque hay más de una parte entera. Tengo que tener, entonces, entre el 0 y el 1, pero tengo que ser capaz de representar más allá del 1. Por eso escribí hasta el 2. Porque hay un entero y hay algo más. Así que no me basta con escribir entre 0 y 1 como las fracciones propias. Tengo que llegar más allá del 1. ¿Por qué llegué hasta el 2? Porque aquí hay un entero y un poco más. Un entero y un poco más, que es un medio. Este es entero, ahí tengo un entero y aquí tengo otro entero. ¿Cómo sé en cuántas partes se divide cada entero? Tengo que mirar el denominador. Estoy dividiendo por 2. Acá también por 2. Entonces cada entero tengo que dividirlo en 2 partes. Y tengo que avanzar hasta un entero y un medio. ¿Lo ves? Uno que está entero y un medio, porque de este entero no lo tomamos completo. Así que aquí tengo el número mixto, un entero, un medio. Un entero, un medio. Te lo repito, uno que está completo y solamente la mitad del otro. Y ahí tenemos un entero, un medio. Aquí lo vamos a marcar. Si lo contara por partes, aquí tengo un medio, acá tengo 2 medios y ahí tengo aquí justo 3 medios. ¿Te fijas? De donde habíamos salido 3 medios y acá tengo igual a 4 medios. ¿Lo ves? 3 medios. Un medio, 2 medios, 3 medios. 3 medios, que es lo mismo que decir un entero, un medio. Por lo tanto, cuando quiero representar una fracción impropia, lo que hago es encontrar el número mixto. Y el número mixto se encuentra haciendo una división. Veamos cómo nos va con el siguiente ejercicio. Anota por favor, ejercicio.
ejercicio. Bien. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a tratar de entender de qué se trata la fracción 2 enteros 3 cuartos. 2 enteros 3 cuartos. Y eso es lo mismo que decir 11 cuartos. Así que tengo que representar 11 cuartos. Primer paso. Identificar la fracción. Esto es que tengo que ser capaz al mirar esta fracción y saber que el numerador es más grande que el denominador y por lo tanto esta es una fracción ¿de qué tipo? ¿Qué tipo de fracción? Correcto, fracción impropia. Fracción impropia. Una fracción impropia. ¿Cómo voy a hacer la representación entonces de 11 cuartos? Todavía no lo sé, pero voy a buscar, siendo que es una fracción impropia, voy a buscar el número mixto. El número mixto, que tiene dos partes. ¿Cómo voy a encontrar el número mixto? Tengo que recordar o entender que esto representa una división y tengo que saber dividir. Esto es 11 dividido por 4. Haciendo la división, el 4 en el 11, 1 por 4 es 4, 2 por 4 8, estoy más cerca, 3 por 4 12 me paso. Así que 2, 2 por 4 8, me deja cerca de 11. 2, 2 por 4 8 y de 8 para llegar a 11 me faltan 3. Lo que significa que el número mixto que yo encontré corresponde ni más ni menos que a la parte que está aquí, que es el cociente, que son 2 enteros. Vamos a anotarlo al tiro, 2 enteros y hay una parte fraccionaria. La parte fraccionaria necesita un denominador. El denominador siempre ha sido 4, porque aquí aparece dividiendo, así que ahí va el denominador 4. Y el residuo, que es este numerito 3 que está aquí, el residuo va a ser anotado aquí arriba como el numerador de la fracción. El residuo es 3. 2 enteros, 3 cuartos. Entonces me queda mucho más claro, porque sé que voy a necesitar más de 2 enteros para representar mi fracción. Veamos. Aquí tengo un entero. Aquí tengo 2 enteros. Pero necesito más de 2 enteros, porque hay 2 enteros y hay un poco más. Así que necesito hacer un tercer entero. 3 enteros. ¿En cuántas partes se divide cada entero? Te lo dice el denominador. Estamos dividiendo por 4, así que necesito 4 partes. 4 partes para cada entero. Ahí tengo 2. Ahí tengo 4 partes. Ahí tengo 2. Y ahí tengo 4 partes. Estoy dividiendo en 4 partes iguales cada entero. Bien, entonces observa, hay que marcar 2 completas. Vamos a ver que están completas. Ahí marqué, aquí estoy marcando un entero completamente. Aquí estoy marcando, ahí tengo 2 enteros. Y me falta los 3 cuartos, para lo cual voy a usar esta otra barrita. ¿Cuántos cuadraditos tengo que marcar aquí? 3 o 4. 3. El numerador te dice las partes que tú tomas. 3. Así que marcamos 1, 2 y 3. Y ahí tengo entonces la representación del número mixto. 2 enteros,
3 cuartos, que es lo mismo que decir 11 cuartos. Ahora pon mucha atención. Podemos pasar del número mixto a la fracción y de la fracción al número mixto, de ida y de vuelta. Si yo voy a pasar de la fracción al número mixto, tengo que hacer la división tal como te lo mostré acá. Y si yo tengo el número mixto y quiero pasar a la fracción, entonces tengo que hacer lo siguiente. Mira, 4 por 2, 8. 4 por 2, 8. Y si le sumas los 3, 4 por 2, 8, 9, 10, 11. Ahí está el 11. Y el denominador está aquí, es 4. Veamos un ejercicio más. Vamos a representar en la línea recta los 2 enteros 3 cuartos, o que es lo mismo que decir 11 cuartos. Vamos con la línea recta y hacemos su representación de inmediato. Bien, aquí tengo 0. ¿Hasta dónde tengo que llegar? Bueno, necesito llegar, tengo que tener para el 2 y para esta parte, así que necesito 3 enteros. 1, 2 y 3 enteros. ¿En cuántas partes tengo que dividir cada entero? Aquí te lo dice, en 4 partes. Lo sacas del denominador, siempre, ¿ya? Entonces, 4 partes. Vamos viendo las 4 partes. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Perfecto. Y entonces, mucha atención. Necesito representar 11 cuartos. 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, 4 cuartos. Aquí un entero es igual a 4 cuartos, porque 4 en 4 cabe una vez. Así como te decía entonces, 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, que es un entero, 5 cuartos, 6 cuartos, 7 cuartos, 8 cuartos, 8 cuartos, aquí, 8 cuartos, porque el 4 en el 8 cabe 2 veces, 8 cuartos teníamos. Bien, 8 cuartos aquí, 9 cuartos, 10 cuartos, 11 cuartos. Ahí donde te estoy mostrando es la representación entonces de los 11 cuartos. Que si yo lo represento como número mixto, podría ser también escrito como 2 enteros, 3 cuartos. 4 por 2, 8. Más 3, 11. Y el denominador que era 4. Si lo contamos por cuartos, 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, 5 cuartos, 6 cuartos, 7 cuartos, 8 cuartos, 9 cuartos, 10 cuartos, 11 cuartos. Si lo cuentas así, un entero, 2 enteros, y acá, ¿cierto? 2 enteros, y acá como dividimos en 4 partes, 2 enteros, 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 2 enteros y 3 cuartos, que es lo mismo que 11 cuartos. Para ti entonces, un ejercicio de tarea y lo revisamos la próxima clase. Lo haces en tu cuaderno, no tienes nada que enviar. Anota por favor la tarea. Tienes aquí la fracción impropia ocho quintos.
8 quintos. Y tú tienes que representar estos 8 quintos. Lo primero que tienes que hacer es encontrar el número mixto. Y lo segundo que tienes que hacer es representar. La haces en tu cuaderno y la revisamos la próxima clase.